Buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de alegría, de gozo, de paz. Y tú podrás preguntarte y decir, tal vez será para usted, pero para mí que me encuentro en dificultades, en problemas, no lo veo así. Yo quiero darte una recomendación muy sabia, una recomendación que un día me la dieron a mí. Y me dijeron, venid todos los cargados y trabajados, venir a los pies de Cristo Jesús y Él los hará descansar. Y un día empecé a practicar y a tomar para mí esa promesa de parte de Dios, y créemelo que funciona. Créemelo que cuando tú te levantas cada mañana y le dices gracias Señor por esta noche de descanso que me diste, aquí vamos este día a guerrear, aquí vamos este día a enfrentarlo juntos, y te garantizo que toda carga, toda dificultad se vuelve liviana, porque tú ya no te enfrentas solo, te enfrentas con el poder y la autoridad de alguien que hace más de 2000 años pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese ser llamado Cristo Jesús nos sigue amando como ese día que se entregó en la cruz. Por lo tanto, nunca te dejará solo, siempre y cuando tú le des el lugar que Él se corresponde. Ponle a Él en primer lugar en todas tus acciones, en todas tus decisiones, y verás cómo Él día con día te ayuda a salir adelante. Pero antes de continuar, vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo este evento. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana que usted nos regala, hoy quiero darle honra y gloria, pero también quiero darle las gracias. Gracias Señor por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Gracias Señor Jesús porque hasta hoy usted ha sido fiel. Esta mañana Señor Jesús, quiero ponerme en sus manos. Quiero, Señor Jesús, que mis labios, que mi boca, que mis pensamientos y mi corazón estén en una misma sintonía en su espíritu. Y que todo lo que hoy aquí hable, todo lo que hoy aquí diga, Señor, venga amparado por usted. Saque de mi boca todo pensamiento, toda acción negativa. Le pido, Señor Jesús, que tome el control de este canal, de las redes sociales, Señor. Que nada interrumpa que este mensaje llegue hasta donde usted lo quiere llevar, hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, en sus manos nos ponemos y decimos gracias. Gracias. Amén y amén. Es interesante, mi querido hermano, miércoles a miércoles traemos un tema que lo sacamos exclusivamente de la Biblia, y lo traemos para que usted y yo podamos aprender cómo tener una mejor relación con nuestro Señor Jesucristo. Cómo podemos enfrentarnos en el día a día en todo lo que el enemigo nos pone enfrente, o las cosas que nosotros voluntariamente buscamos porque no le consultamos a Dios. Pero cuando venimos de regreso a Él, dolidos, golpeados, Él ahí está, listo para volvernos a recibir. Entonces, cuando nosotros en la Biblia encontramos cuán grande, cuán inmenso es su amor, nos damos cuenta que Él está todos los días para nosotros. Desde el momento que nosotros nos convertimos en sus hijos, Él tiene el compromiso de guardarnos, de protegernos, pero también tiene el compromiso de disciplinarnos. Y la disciplina es la que a veces no nos gusta de parte de Dios, porque cuando Dios te dice esto no es no, y cuando Dios te dice espera, hay que esperar, y cuando Dios abre las puertas y te dice adelante porque tienes mi autorización, disfruta de lo que Dios en ese momento te da. Pero quiero decirte, en todo momento y en toda hora, agradece a Dios. En este momento que te encuentras posiblemente en una situación difícil, dale honra y gloria a Dios. Y si estás disfrutando de las bendiciones, también agrada y dale honra, gloria a Dios. Y verás cómo Dios te va a decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta mañana quiero tocar un tema
que yo le he titulado La Piedra. ¿Y por qué aquí? Usted dirá, ¿y de qué se trata? Mira, quiero relatarte el inicio de una pequeña historia. La historia relata que la piedra puede tener diferentes usos. Por ejemplo, el campesino encuentra una piedra y la utiliza para sentarse y descansar en ella. El niño encuentra la piedra en el camino y la utiliza para hacer una portería y ponerse a jugar fútbol. El artista encuentra una piedra y la empieza a tallar y hace una estatua, hace un monumento. El albañil encuentra la piedra y la utiliza para hacer un muro. Pero aquí es donde yo quiero que tú y yo vayamos concientizándonos. En la Biblia hay un personaje llamado David, que utilizó esa misma piedra que te he hablado, la utilizó para exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este tema que hoy te voy a tocar? El instrumento, eso llamado piedra, puede estar en este momento en tus manos. Va a depender de ti el uso que le quieras dar. Y para entrar en la materia de lo que hoy esta mañana te quiero compartir, te quiero hablar, quiero leer la primer porción bíblica que traigo para que tú veas que esto es sacado de la Biblia y que es un tema que lo quiero compartir porque muchos de nosotros hoy en día nos encontramos en una posición de derrotados porque no hemos magnificado ni hemos identificado cuán grande es el poder que tenemos en las manos. Mira, cuando a Moisés Dios le dio una vara, o como comúnmente he escuchado de pastores que dicen un garrote, un palo. Y cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le contestó, una vara. No, le dijo Dios, allí tienes mi poder, tienes mi autoridad. Allí llevas lo que necesitas para derrotar a Faraón. David sabía perfectamente que con esa piedra, poniéndole la autoridad, poniéndole lo que Dios le había dado, esa piedra era un arma letal para destruir aquel obstáculo que en el camino estaba. Mira lo que nos dice la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 3 al 11. Quiero leerte esta historia para que te des cuenta, posiblemente en la posición que tú hoy te encuentres esta mañana, pero dependiendo de la autoridad que le des a lo que Dios te ha dado, así vas a salir adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual era llamado Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. La asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudo delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo?
¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mira, mi querido hermano, mi querido amigo, esta mañana es posible que tú te encuentres justamente en esta posición. Posiblemente hoy esta mañana te has levantado con un tremendo gigante frente a ti. Esta mañana es posible que tú hoy te sientas derrotado, destrozado a raíz de las situaciones que estés pasando. Pero algo sí quiero recordarte. Si tú eres un hijo de Dios y te encuentras en esta posición, no quiero que tomes el comportamiento que tomó Saúl. Saúl era un rey que había sido escogido y elegido por Dios, ungido con aceite, con autoridad. Pero cuando vio el tamaño de aquel gigante, porque si tú lees detenidamente esta porción de la Biblia que te acabo de compartir, te das cuenta que se tomaron la paciencia para darle todos los argumentos de quién era Goliat. Un paladín, dice, paladín significa que es un guerrero que es reconocido por sus hazañas, por todo lo que ha hecho. Le relatan su estatura, 6 codos y un palmo. Mira, cada codo tiene un aproximado de 53 centímetros de largo. Si tú multiplicas eso, este hombre medía aproximadamente 3.60 metros de alto. Y se toman también la delicadeza de detallar todo el armamento que traía. Era lógico, humanamente visible, ver a aquel hombre grande con todo lo que traía. Pero ¿acaso Saúl no había vivido tantas victorias? ¿Acaso el pueblo de Israel no había venido viviendo batalla tras batalla ganada? Y eso mismo te quiero recordar esta mañana a ti. ¿De cuántas Dios te ha sacado? ¿De cuántas Dios te ha liberado? ¿Cuántos diagnósticos médicos te han dado que han sido fatales? ¿Cuántas veces te has encontrado en la esquina, atribulado, angustiado, desesperado? Y allí ha llegado Dios y te ha consolado, te ha dado una palmada y te ha dicho: levántate, hijo, que aquí estoy contigo, vamos, sigamos. Y has visto la victoria día tras día. Y hoy posiblemente, igual que el rey Saúl, te has levantado con un paladín llamado Goliat enfrente. Pero yo quiero hoy, esta mañana, animarte. Yo quiero hoy, esta mañana, llevarte al punto de confrontación en el cual, y te voy a comparar con 2 personajes. Ahorita hemos hablado de Saúl, pero al mismo tiempo te voy a ir hablando que aquí en esta misma historia, en este mismo libro, en esta misma Biblia, aparece un joven llamado David, con las mismas cualidades que el rey Saúl. ¿Por qué te digo que con las mismas cualidades? Porque el mismo profeta llamado Samuel, ese mismo que había ungido a Samuel, ese mismo profeta se encargó de ungir a David. Ambos tenían la misma autoridad, ambos tenían el mismo poder que Dios les había dado. Pero va a depender de tu visión. Porque sabes, Saúl empezó a ver a aquel gigante como un obstáculo invencible. David lo vio como una oportunidad para demostrarle a los filisteos, para demostrarle al pueblo de Israel que con Dios todas las batallas se pueden ganar.
Entonces, ¿a dónde quiero llegar esta mañana? Quiero llevarte al punto en el cual tú hoy medites y digas con qué ojos estás viendo tu problema, tu obstáculo. Esa piedra que el joven David recogió para derribar ese gigante, esa misma piedra ahí la podía haber tenido el rey Saúl. Pero como él estaba, dice la palabra de Dios, y tú lees la última palabrita de este versículo que te acabo de leer, dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mira, mira qué difícil es cuando tú vienes y pierdes el rumbo de donde Dios te quiere llevar. Mira qué difícil es cuando tú pierdes la visión de quién eres. Tú y yo somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido. Somos nación santa, llamados para las batallas grandes y ganarlas. Pero va a depender de ti. Moisés frente a Dios le puso 1000 obstáculos, le dijo que él era tartamudo, que él no sabía hablar en público, que él no era un personaje, ¿sabes? Moisés había sido un hombre que por parte de Dios escogido desde su niñez y por voluntad de Dios creció en el palacio, fue entrenado como los reyes, fue entrenado para ser faraón, y Dios lo estaba preparando porque ya sabía lo que tenía para él más adelante. David, siendo el último de los hijos de aquel hombre, había sido entrenado y capacitado en las montañas cuidando ovejas, porque allá él defendía las ovejas de los lobos, de los leones, de los osos. Él mismo lo relata. O sea, ambos habían recibido entrenamiento. Pero fíjate qué diferencia entre una persona y otra. Moisés, cuando recibió el poder y la autoridad, él sabía que tenía el entrenamiento, pero se sentía cohibido, se sentía menos, porque había sido desterrado de aquel lugar. David, siendo el joven, el último de sus hermanos, que incluso cuando el profeta llegó a buscar a los hijos de Isaí, porque allí Dios lo había mandado, que de allí iba a salir el próximo rey, que de allí estaba el próximo escogido de Dios, Isaí le presentó todos sus hijos a Samuel. Y cuando Samuel hizo el recorrido, Dios le dijo: aquí no está el que yo he elegido, el que yo he escogido. Y Samuel le preguntó al padre, le dijo: ¿estos son todos tus hijos? No, le dijo, hay uno allá, le dijo, en la montaña, pero no tiene mucho valor, le dijo. Es chiquito, es flaquito, ¿no? No, le dijo, mándalo a traer, porque mientras no estén todos aquí, le dijo, y Dios me indique cuál es, yo no me voy de aquí, ni nos sentamos a la mesa a comer. Y mandaron a traer a aquel niño que allá pasaba en la montaña. Pero ese niño, Dios ya había puesto la mirada en él. Ese joven ya había sido escogido por Dios, como tú y esta mañana ya has sido escogido y elegido por Dios. Tú ya tienes las herramientas, la capacidad, tú ya tienes todo lo necesario para vencer ese Goliat que hoy, esta mañana, te está atemorizando. Ese Goliat que hoy se presenta como un obstáculo en tu avance espiritual, en tu avance empresarial, en tu avance familiar, en tu avance económico. Pero va a depender
del poder y la autoridad que tú le des a lo que Dios ha puesto en tus manos. Desde el momento que ese joven David fue ungido, él sabía el poder y la autoridad que había sido depositada en él. Y es por eso que cuando llegó a aquel campamento, porque el joven David llegó a aquel campamento a dejarle alimento a sus hermanos, porque sus hermanos sí eran parte de los guerreros del rey Saúl. Y él llegó a dejarles alimento, y al llegar justamente en el momento que él llega, aquel gigante estaba atemorizando al pueblo, y él escuchó aquellas palabras, y él se recordó de la autoridad y del poder que Dios había depositado y delegado en él. Y fue donde el rey se presentó. Se burlaron de él, se rieron, como posiblemente cuando tú te presentes en el nombre de Dios te van a señalar y van a decir: este va a poder derrotar, este va a poder sacarnos de esta situación, porque te van a ver como cualquiera, porque los ojos con los que el mundo mira no son los mismos ojos con los que las personas espirituales ven la situación. El rey Saúl estaba viendo a aquel gigante con ojos naturales. David miraba a aquel gigante con ojos espirituales. Y cuando tú lo ves con ojos espirituales, el problema se hace diminuto, se hace pequeño, porque tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, se hace más grande que ese problema. ¿Qué es lo que esta mañana te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que esta mañana te está robando la paz, la tranquilidad? ¿Cuál es esa angustia a la cual hoy te has levantado? Tú, si ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres un escogido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. No te dejes amedrentar por los soplidos que el enemigo manda. Mira, quiero leerte esta otra porción de la Biblia, siempre ahí en el libro de Samuel, en el capítulo 16 y el versículo 7. Esto quiero dejártelo marcado en tu corazón, porque mira qué interesante esta porción bíblica que encontramos aquí. Siempre en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el versículo 7, dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿De quién están hablando aquí? Cuando mandaron a llamar al joven David, Samuel se le quedó viendo y vio la estatura de aquel jovencito pequeño. Me imagino que por andar en la montaña no se alimentaba bien. No se le miraba una casta de ser un rey, de ser el escogido de Dios. Pero Dios le habló a Samuel y le dijo: no mires la estatura, no mires el tamaño, no mires lo que los hombres miran, porque yo estoy viendo lo que este joven tiene. Y eso es lo que Dios esta mañana te está diciendo. Haz una visión hacia adentro de ti y mira lo que Dios ha depositado. Mira la autoridad y el poder que Dios ha depositado en ti. Yo tengo grabado en mi mente, mi querido hermano, aquellas palabras que un día me dijeron que yo no servía para nada, que yo iba a ser un alcohólico, un drogadicto, pero que para mí esperaba un futuro grande, no lo había, y salía de bocas de hombres que yo seguía su ejemplo, de personas que yo los miraba como que quería ser como ellos, porque lastimosamente perdí a mi madre y a mi padre asesinados a mi corta edad, y me empecé a crear alrededor de tíos, y yo miraba a aquellos hombres y yo decía: yo un día quiero ser como ellos. Aunque ellos eran alcohólicos, aunque ellos golpeaban a sus esposas,
aunque ellos eran personas que daban un mal ejemplo a la sociedad, pero como era mi entorno, yo quería ser como ellos. Y de palabras de uno de ellos una vez salió y me dijo: mira, olvídate de estudiar, olvídate de escuela, porque vos traes para ser un borracho, vos para traer un alcohólico, un drogadicto, vos vas a ser un ladrón, un delincuente, pero estudioso, eso nunca. Pero déjame decirte que Dios ya había puesto la mirada sobre Isidro Romero. Dios ya había mandado un ángel para ungirme, para protegerme, para darme poder y autoridad. Y es así como hoy, después de casi 40 años de recibir esas palabras, ahora me encuentro en un lugar con poder, con autoridad de parte de Dios. Ahora me encuentro en un lugar bendecido. Ahora me encuentro en un lugar prosperado. Ahora me encuentro en un lugar en la cual la mano de Dios está día con día conmigo. Y si tú hoy estás siendo señalado, criticado, porque creen que no vales nada, porque tu posición económica es limitada, porque posiblemente tus conocimientos intelectuales son limitados, por eso te ven de menos, quiero decirte que si eres un hijo de Dios, aquí lo dice la palabra de Dios, no mires su tamaño, no mires su parecer, no mires su estatura. Dice Dios, porque yo miro lo que hay en el corazón de este varón. Y hoy Dios quiere demostrarte quién eres. Solo tienes tú que tomar la decisión esta mañana. Así como el joven David ya sabía que había sido elegido y escogido por Dios, y se enfrentó a aquel problema llamado Goliat, sin dudar ni siquiera un momento, sin dudar sin siquiera una milésima, y se paró frente a aquel gigante y le dijo: tú vienes ante mí con espada, con escudo, con jabalina, pero hoy tú cometiste un error, le dijo. Tú has intentado humillar al pueblo de Dios, a ese Dios que nunca ha perdido una batalla. Y hoy, le dijo David, ese joven diminuto, ese joven pequeño, que le quisieron poner la armadura del rey Saúl y no se podía mover con esa armadura porque era muy pesada. Le quisieron dar la espada del rey Saúl, pero tampoco la podía levantar porque era muy pesada. Ese niño que se miraba pequeño a la estatura de aquel gigante, le dijo: hoy, este día, Dios va a entregar tu cabeza en mis manos. Y esas palabras son las que tú hoy le tienes que decir a ese problema. Dios hoy dará la sanación a esa enfermedad. Dios hoy dará la salida a ese problema económico. Dios hoy dará la salida a esas amenazas que estás recibiendo. Dios hoy dará la salida a esa restauración familiar que tú estás pasando. Hoy es el día, pero tienes que pararte como se paró ese joven David, con poder, con autoridad y con una determinación que tienes un Dios más grande que el problema que está enfrente. Y te garantizo, te lo puedo asegurar, que ese problema ya fue vencido. Porque quien lo va a vencer no eres tú. Ya está vencido por el poder y la autoridad de ese Dios todopoderoso. Pero tú tienes que ser ahora ese ente. David solo necesitó una piedrita. Solo necesitó nada más una oportunidad. Pero ¿sabes qué es lo más importante? El joven David no vio a aquel gigante como obstáculo, lo vio como la oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Y así se enfrentó. Y hoy te estoy invitando a ti, para que esa situación que estés pasando, la tomes como la oportunidad para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te elige, ya no hay elección de echarte para atrás.
Yo recuerdo que tuve muchas oportunidades y el enemigo ponía las barreras cuando yo quería buscar de Dios. Pero como Él ya me había elegido y escogido, Él me llevó al lugar perfecto. Él me llevó al lugar correcto, donde fui forjado, preparado, donde fui enseñado para lo que Él me había escogido. Y es por eso que estoy esta mañana compartiendo esta palabra y este mensaje contigo. Mira lo que nos relata siempre ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 siempre, pero ahora el versículo 13. Mira qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuál es la parte interesante de esta porción de la Biblia? Después de que eres elegido y escogido, tú ya no caminas solo, mi amado hermano. Mira lo que dice acá. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día cuando tú le abriste las puertas de tu corazón a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Jehová entró en ti. Y desde ese día se mueve contigo, camina contigo. Está donde quiera que estés, donde quiera que andes. No permitas que esos obstáculos que representan a Goliat te desanimen y te sirvan para no avanzar. Hoy ya no caminas solo. El apóstol Pablo lo relata en la carta a los Gálatas, ahí en Gálatas 2:20, dice: mas ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Dice, mira qué preciosa esa palabra también. Aprendamos a tener poder y autoridad. Aprendamos a movernos, que fuimos escogidos y elegidos por Dios con un propósito. Y el propósito es de exaltar el nombre de Él. Dios ya depositó el poder y la autoridad en ti cuando el Espíritu Santo entra en ti. Pero ahora va a depender de tu actitud, va a depender de cómo tú te enfrentes al problema. El rey Saúl había sido ungido por el mismo profeta, te lo dije hace un momento. Había recibido el mismo Espíritu de Jehová, había recibido la misma autoridad que en su momento el joven David recibió. Pero ¿qué sucedió? En aquel momento, frente al problema, el rey Saúl tomó una actitud de cobardía, tomó una actitud de miedo, tomó una actitud de debilidad. Su pueblo lo vio, su pueblo lo sintió y empezó también a sentir el mismo temor. Pero llega aquel joven David con una actitud de autoridad, de empoderamiento, y se le queda parado y dice: allá en la montaña, protegiendo las ovejas de mi padre, me he enfrentado a leones, a osos más grandes que este incircunciso, y ahora dice: en el nombre del Dios de los ejércitos yo lo derribo también. ¿Ves? Frente a un problema, dos personajes con la misma autoridad, con el mismo Espíritu de Dios, pero uno viéndolo con debilidad y el otro viéndolo con autoridad. Y ese es el mensaje principal que hoy yo te quiero dejar aquí. La victoria no depende tanto de Dios, depende de la actitud que tú tomes. Dios ya te dio la victoria. Dios ya dio las promesas.
Al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, les dijo: tengo una tierra prometida para ustedes. Ya está preparada y está lista para que ustedes vayan y la habiten y la disfruten. Pero como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. La esclavitud la venían cargando en el caminar. Venían viendo cómo Dios doblegó a Faraón, el rey más fuerte que había en ese entonces. Y Dios lo hizo doblegarse con plagas. Vieron cuando llegaron frente a aquel mar y cómo se abrió y ellos pasaron. Vieron cómo llegaron aquellas aguas amargas y se convirtieron en agua bebible con el poder de Dios. Y fueron viendo batalla tras batalla ganada. Pero no dejaban la actitud de esclavos. Y por eso no vieron y no recibieron la tierra prometida. Es posible, mi querido hermano, que tú hoy, esta mañana, no estás disfrutando de la tierra prometida que Dios tiene para ti, porque sigues viviendo con una mentalidad de esclavo al enemigo. Y hoy te invito para que te liberes. Hoy te invito para que tomes la actitud que tomó ese joven David. Hoy te invito para que tú entiendas que ya no caminas solo. Mira lo que dice este versículo de la Biblia, siempre ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, pero ahora nos vamos al versículo 32-34. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículos 32 y 34, y mira qué interesante estas palabras. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero, yo de la manada, yo lo derrotaba. ¿Sabes qué le estaba tratando de decir David al rey Saúl aquí? ¿Acaso no sabes de quién eres hijo? ¿Acaso no te has dado cuenta el poder y la autoridad que se depositó en ti un día cuando el profeta Samuel te ungió? La actitud que tú estás tomando, le dijo, es una actitud de un hombre derrotado, de un hijo de Dios vencido antes de ir y pelear la batalla. Cuando tú entras a la batalla, Dios nunca te va a dejar solo. Cuando tú entres a pelear, allí va a ir Él a tus costados, allí va a ir al frente, allí va a ir Él cuidándote la retaguardia, allí va a ir protegiéndote todos tus costados. Pero tienes que tomar la actitud de un triunfador. Tienes que tomar la actitud de un hijo de Dios. Tienes que tomar la actitud de un guerrero que la batalla ya fue ganada. Esta mañana quiero cerrar esta palabra. Quiero cerrar este mensaje. Cuando derrotes al gigante, cuando ese Goliat esté tirado a tus pies, cuando lo hayas vencido en el nombre de Dios, nunca, pero nunca se te olvide quién te dio la victoria. Me da lástima, me da pesar ver esos varones disque sirviéndole a Dios y diciendo que ellos sanan porque ellos tienen poder. Nosotros sin Dios no valemos nada. Yo sin el poder del Espíritu Santo no soy nada, no soy nadie. He escuchado de hombres, disque llamarse siervos de Dios, que vienen y dicen que por su poder y su autoridad sanan. Se les olvida de dónde
proviene la autoridad. Mi autoridad, mi poder no es mío, viene de parte de Dios. Yo solo soy el instrumento que Dios utiliza. Y eso nunca se me debe de olvidar. No se me debe de olvidar de dónde Dios me sacó. No se me debe de olvidar de dónde Dios me recogió. David dice: yo era un pastor de ovejas. Yo era un siervo cuidador de ovejas. Pero allá Dios me daba autoridad y me la dará aquí. Pero mira esta porción de la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 5 y 7. Job menciona estas palabras y dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Cuando el profeta Samuel llegó a buscar al joven David a la casa de su padre, David no era tomado en cuenta porque era el último. David no era tomado en cuenta porque era el pequeño, porque posiblemente era el débil. Pero cuando Dios pone la mirada en ti, aquí dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y mira qué interesante la segunda parte de esta parte de la Biblia. Y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. La victoria está dada para ti, mi querido hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si de mañana buscares a Dios, por eso me encanta este programa, fíjate. Me encanta porque es de 6 a 7 de la mañana. Si tú te levantaste y sintonizaste este canal y te has quedado ahí, significa que le has dado una oportunidad a Dios. Es bonito, es el primer programa en vivo aquí en el canal. Dios nos da la oportunidad de levantarnos alabando y glorificando. Y de lunes a viernes tú tienes un programa acá que te viene a hablar del poder, de la autoridad, de la misericordia, del amor de Dios todos los días. De 6 a 7 de la mañana. Tenemos un programa de lunes a viernes. Hoy este día Dios lo utilizó para mandarte este mensaje. Quiero cerrar con esta última porción bíblica. Sea agradecido con Dios en todo tiempo y en toda hora. En Mateo 25, 21, nuestro Señor Jesucristo dijo: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí te dejo la palabra, mi querido amigo, mi querido hermano. Ya te demostré que todo es posible cuando tú le das el poder y la autoridad. Depende de la actitud que hoy tú vas a tomar. Depende de la posición en la que tú vas a poner a Dios. Si tú lo pones como Saúl, ya estás derrotado. Pero si lo pones como David, ya venciste, ya eres un triunfador. Tú eliges cómo quieres terminar este día, cómo quieres terminar esta semana, cómo quieres terminar este mes, cómo quieres terminar este año. Depende de ti. Mi querido amigo, mi querido hermano, te voy a invitar para que hagas esta pequeña oración conmigo. Esta oración dice así:
Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento, lo recibo en mi corazón. Perdone mis pecados, salve mi alma el día de hoy, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Busca una iglesia donde congregarte, donde se predique la sana doctrina. Busca una Biblia para leerla, escudriña. Y muchas cosas van a empezar a suceder en tu vida, cosas inexplicables. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, las cosas empiezan a cambiar para bien. Te saluda tu amigo, tu hermano, Pastor Isidro Romero. Estas predicaciones las puedes encontrar también en YouTube. Te doy la libertad para que las compartas, para que puedas suscribirte al canal y puedas tú también ser canal de bendición para otro, llegando o mandando estas predicaciones para que lleguen hasta lo último de la tierra. Búscame en Facebook como Isidro Romero y también todo lo que ahí encuentres lo puedes compartir. Tratamos la manera de usar las redes sociales para servirle a Dios. Así como el enemigo nos está inyectando veneno por las redes sociales, nosotros tenemos que inyectar Espíritu Santo, tenemos que inyectar a Cristo Jesús, tenemos que inyectar la palabra para que las personas la puedan recibir. Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias por su poder, por su autoridad. Gracias, Señor, por mostrarnos que no estamos solos, Señor, en este caminar. Gracias, Señor Jesús, porque hoy sé que usted, Señor, está haciendo milagros en el necesitado. Está mandando poder, Señor, al débil. Está venciendo la batalla, Señor, de aquel que se encontraba derrotado. Hoy, Señor, hemos aprendido que con usted somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, hermanos, por habernos sintonizado estos 40 minutos. Los espero el próximo miércoles, Dios mediante, con otra palabra, con otro mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Bendiciones.